la verdad no contada sobre Jesús, revelada por el Papa Francisco. Prepárese para asombrarse, mientras nos embarcamos en un viaje de introspección espiritual como ningún otro. El ascenso sin precedentes al papado. El 13 de marzo de 2013, la Iglesia Católica fue testigo de un cambio monumental con la selección del arzobispo Jorge Mario Bergoglio de Argentina como el Papa Francisco. Habemus Papa. Este acontecimiento histórico marcó un nuevo capítulo al convertirse en el primer papa jesuita y el primero procedente del continente americano. Su viaje al papado no fue una simple ascensión, sino que simbolizó una ruptura con las normas convencionales. Nacido en Buenos Aires en 1936, hijo de inmigrantes italianos, el Papa Francisco ingresó en la Compañía de Jesús en 1958. Completó sus estudios de humanidades en Chile y regresó a Argentina en 1963 para licenciarse en filosofía en el Colegio de San José de San Miguel. De 1964 a 1965 enseñó literatura y psicología en el Colegio Inmaculada Concepción de Santa Fe y en 1966 la misma materia en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. De 1967 a 1970 estudió teología y se licenció en el Colegio de San José. Tras su ordenación en 1969, continuó su formación entre 1970 y 1971 en la Universidad de Alcalá de Henares, España. De regreso a Argentina fue maestro de novicios en Villa Barilar y San Miguel, profesor en la Facultad de Teología de San Miguel, consultor de la provincia de la Compañía de Jesús y también rector del Colegio Máximo de la Facultad de Filosofía y Teología. En 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, cargo que desempeñó durante 6 años. Reanudó entonces su labor en el ámbito universitario y de 1980 a 1986 ejerció de nuevo como rector del Colegio de San José, así como de párroco de nuevo en San Miguel. En 1986 viajó a Alemania para terminar su tesis doctoral. A continuación, sus superiores le enviaron al Colegio del Salvador de Buenos Aires y después a la Iglesia Jesuita de la ciudad de Cienórdoba como director espiritual y confesor. En 1992, el Papa Juan Pablo II le nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires, y en 1998 fue nombrado arzobispo. 3 años después, en febrero de 2001, cuando Juan Pablo II le nombró cardenal, el Papa Francisco pidió a los fieles que no acudieran a Roma para celebrar su nombramiento, sino que donaran a los pobres lo que hubieran gastado en el viaje. Como arzobispo de Buenos Aires, una diócesis con más de 3 millones de habitantes, desarrolló un proyecto misionero centrado en la comunión y la evangelización. Hasta su elección como papa, fue miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, de la Congregación para el Clero, de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del Pontificio Consejo para la Familia y de la Pontificia Comisión para América Latina. Desde el comienzo de su pontificado, el Papa Francisco mostró un estilo de liderazgo único y una perspectiva fresca para la Iglesia. Se hizo famoso por su humildad, sencillez e inquebrantable dedicación a la justicia social. A diferencia de sus predecesores, eligió un camino de modestia, optando por residir en la casa de huéspedes del Vaticano en lugar del gran palacio apostólico y vistiendo un atuendo sencillo. Estas decisiones deliberadas subrayaron su compromiso inquebrantable con la defensa de la causa de los menos afortunados y los marginados. A lo largo de su mandato, el Papa Francisco ha defendido temas vitales como la compasión, la inclusión y el cuidado del medio ambiente. Ha abogado por una iglesia que practique la misericordia y acoja a todos, independientemente de su origen o situación. Su enfoque inclusivo ha trascendido las fronteras, ya que busca activamente fomentar las conexiones con diversas comunidades religiosas y alentar el diálogo entre los distintos grupos religiosos. Compromiso de reforma. En su innovadora encíclica, Laudato Si,
el Papa Francisco transmitió un poderoso mensaje sobre la urgente necesidad de actuar en relación con el cambio climático y la preservación del medio ambiente. Con sencillez y claridad, destacó la interconexión de estas cuestiones con la justicia social e hizo hincapié en que los pobres y los vulnerables son los más afectados por la degradación ecológica. Con ello, el Papa Francisco se erigió en líder mundial en materia de medio ambiente y demostró su voluntad de afrontar sin rodeos los retos contemporáneos. En las páginas de Laudato Si, el Papa Francisco articuló magistralmente el imperativo moral de la gestión medioambiental. Exhortó a gobiernos, organizaciones y personas a asumir la responsabilidad de salvaguardar nuestro planeta y sus recursos, subrayando las nefastas consecuencias de la inacción. Al vincular las cuestiones medioambientales con asuntos de justicia social, el Papa Francisco subrayó el papel vital de cada individuo en la lucha contra el cambio climático y la preservación de nuestro hogar común. En su compromiso con la reforma, el Papa Francisco se ha esforzado por abordar algunos de los retos más acuciantes a los que se enfrenta la Iglesia Católica. Ha tomado medidas decisivas para hacer frente a los abusos sexuales del clero, un doloroso problema que ha perseguido a la institución durante décadas. A través de una mayor transparencia en las finanzas del Vaticano, ha tratado de restablecer la confianza y la responsabilidad, salvaguardando la reputación de la Iglesia. Además, al descentralizar la autoridad dentro de la Iglesia, el Papa Francisco ha expresado su deseo de empoderar a las comunidades locales y fomentar una Iglesia más inclusiva y participativa. Aunque se ha encontrado con la resistencia de varias facciones, los esfuerzos de reforma del Papa Francisco han obtenido el apoyo de muchos católicos que acogen con satisfacción su compromiso de modernizar y revitalizar la Iglesia. Su búsqueda de la justicia, la transparencia y la inclusión ha calado entre las personas que anhelan una institución más abierta y compasiva. Aunque el Papa Francisco ha sido aclamado como un reformador por sus esfuerzos para abordar cuestiones urgentes dentro de la Iglesia Católica, sus impulsos reformistas también se han aventurado en el ámbito de la doctrina y la teología, provocando controversia y preocupación entre los tradicionalistas. Con sus interpretaciones poco ortodoxas de las Escrituras, sobre todo en lo que respecta a la Biblia y a Jesús, el pontífice ha suscitado debates y cuestionado la coherencia de sus enseñanzas con la doctrina eclesiástica establecida. Los críticos sostienen que sus declaraciones corren el riesgo de socavar las enseñanzas de la Iglesia y causar confusión entre los fieles. La voluntad del Papa Francisco de cuestionar las interpretaciones tradicionales y entablar debates teológicos no ha estado exenta de detractores. Sin embargo, es importante señalar que su enfoque de las Escrituras y la doctrina refleja una mentalidad pastoral y un deseo de hacer la Iglesia más accesible al mundo moderno. Al presentar las enseñanzas religiosas en un lenguaje cercano y fácil de entender, el Papa pretende tender un puente entre la fe y la vida cotidiana. A pesar de las críticas, el Papa Francisco sigue siendo una figura muy querida por muchos católicos que aprecian su enfoque compasivo y pastoral. Su compromiso con la justicia social resuena profundamente entre las personas que buscan una Iglesia que aborde activamente las desigualdades sociales y defienda la causa de los marginados más allá de la comunidad católica. La humildad, la empatía y la voluntad del Papa de abordar los problemas mundiales le han granjeado la admiración de personas de diversas confesiones e incluso de individuos no religiosos. Controversias respecto a la interpretación de la Biblia. Controversias en torno a las opiniones del Papa Francisco sobre la interpretación bíblica. El enfoque único del Papa Francisco sobre la interpretación bíblica ha encendido apasionados debates y suscitado controversias dentro de la Iglesia Católica. Apartándose de la interpretación católica tradicional, el pontífice ha ofrecido una perspectiva fresca que pone mayor énfasis en el elemento humano de las Escrituras y en la importancia de la interpretación contextual. Uno de los principales puntos de controversia surge de la afirmación del Papa Francisco de que la Biblia no debe leerse como una crónica de acontecimientos históricos o un relato de hechos.
En una entrevista concedida en 2016 al periódico italiano La Stampa, comparó la Biblia con un periódico, afirmando que la lectura de la Biblia no debe abordarse de la misma manera que la de un periódico. En cambio, el Papa anima a los creyentes a acercarse a los relatos de la creación que se encuentran en el Génesis, no como narraciones históricas literales, sino como expresiones metafóricas y teológicas que transmiten profundas verdades espirituales sobre Dios y la humanidad. Del mismo modo, en una homilía de 2017, habló de la historia de Jesús multiplicando los panes y los peces y sugirió que puede no haber sido un milagro literal, sino más bien una metáfora. Este enfoque se centra en la comprensión de las Escrituras de una manera que resuene con los creyentes contemporáneos, priorizando el significado y la relevancia sobre la adhesión rígida a un punto de vista literalista. Mientras tanto, estas interpretaciones han encendido encendidos debates dentro de la Iglesia Católica. Los católicos conservadores y los literalistas bíblicos sostienen que Francisco está socavando la autoridad de las Escrituras y desafiando enseñanzas bien establecidas de la Iglesia. Le acusan de acomodarse a las sensibilidades seculares modernas a expensas de la doctrina ortodoxa. También contemplaron que una lectura literal de las Escrituras es esencial para preservar la integridad y la verdad de la fe. Mientras tanto, el cardenal Raymond Burke, un conocido crítico conservador del Papa Francisco, también expresó su preocupación por el enfoque del Papa hacia las Escrituras, temiendo que pueda confundir a los creyentes. Argumentó que la Iglesia debería priorizar la verdad literal de la Biblia, especialmente cuando se trata de asuntos de fe y moral. Además del cardenal Burke, otros comentaristas conservadores han ido más lejos y han acusado al Papa Francisco de herejía y apostasía. Sostienen que está traicionando los principios fundamentales del catolicismo. Estos críticos se refieren a la afirmación de la inherencia bíblica por el Concilio Vaticano II y afirman que las declaraciones del Papa contradicen esta enseñanza fundamental. Sin embargo, los partidarios del Papa Francisco consideran que su enfoque de la interpretación de las Escrituras está en consonancia con las estimadas tradiciones de la erudición bíblica católica. Destacan que la Iglesia Católica ha reconocido históricamente los diversos géneros literarios presentes en la Biblia, como la poesía, las parábolas y las metáforas, lo que indica que una interpretación literal simplista no es el único método de comprensión del texto. Además, los defensores del Papa Francisco argumentan que su enfoque en las enseñanzas espirituales y morales de la Biblia refleja una profunda conexión con la herencia católica. Al dar prioridad a la aplicación de los valores evangélicos en la vida cotidiana, por encima de la mera adhesión a las declaraciones doctrinales, el Papa Francisco anima a los católicos a abrazar una fe genuina y transformadora. Mediante el énfasis del Papa Francisco en vivir los principios fundamentales del Evangelio, se insta a los creyentes a encarnar las enseñanzas del amor, la compasión y la justicia social en sus acciones e interacciones. Afortunadamente, este enfoque resuena entre muchos católicos de todo el mundo, que aprecian los esfuerzos del Papa por unir la tradición con los desafíos contemporáneos, creando así una fe que no solo es ortodoxa, sino también auténtica y relevante para las complejidades del mundo moderno. La perspectiva de Francisco sobre el Jesús histórico. La perspectiva de Francisco sobre el Jesús histórico es cautivadora y concuerda con su constante atención al bienestar de los marginados y empobrecidos. En lugar de retratar a Jesús como una figura divina lejana e inalcanzable, el Papa lo presenta como un ser humano cercano que comprende íntimamente los retos y sufrimientos a los que se enfrenta la gente corriente. Este énfasis en la humanidad de Jesús se refleja en las enseñanzas y declaraciones públicas del Papa. Con frecuencia se refiere al ministerio de Jesús, que se caracterizó por su compasión y cuidado de los pobres, los enfermos y los marginados de la sociedad. El Papa Francisco destaca que las acciones de Jesús demuestran el inmenso amor y misericordia de Dios hacia la humanidad. En su exhortación apostólica de 2018, Gaudet et Exsultate,
El Papa Francisco subraya que la vida y la muerte de Jesús ejemplifican el amor sin límites que Dios nos tiene. A través de su sacrificio desinteresado en la cruz, Jesús reveló las profundidades de este amor divino, mostrando a la humanidad el camino hacia la verdadera plenitud y felicidad. Al destacar la preocupación de Jesús por los más desfavorecidos, el Papa Francisco pide a todos los creyentes que imiten el ejemplo de Cristo y tiendan la mano a los necesitados con empatía y apoyo. Subrayó que el mensaje del Evangelio no es una mera creencia abstracta, sino una llamada a la acción. Y también instó a los cristianos a comprometerse en obras de misericordia, justicia social y compasión. Para el Papa Francisco, la solidaridad de Jesús con los pobres no es un mero hecho histórico, sino un modelo de vida cristiana de inmensa actualidad. El Papa reta constantemente a los católicos de todo el mundo a seguir el ejemplo de Jesús, trabajando por la justicia social y tendiendo la mano a los marginados. Este énfasis en la humanidad de Jesús y su profunda preocupación por los pobres contrasta con la imagen católica tradicional de Cristo como Rey y Gobernante divino todopoderoso. Aunque la Iglesia siempre ha reconocido la divinidad de Jesús, a menudo ha hecho hincapié en su magnificencia, autoridad y gloria, en el arte, la literatura y la liturgia. Sin embargo, el enfoque del Papa Francisco destaca las formas en que Jesús se identificó con los humildes y sufrientes. Presenta a Jesús no como una deidad inaccesible, sino como un amigo y compañero compasivo, que empatiza con las luchas de la humanidad y camina junto a nosotros en sus enseñanzas. El Papa Francisco señala que el mensaje de Jesús nos llama a actuar con compasión hacia los necesitados y a luchar contra la opresión en todas sus formas. Subraya que el Evangelio no es un mero concepto teórico, sino una realidad vivida que requiere una acción sostenida para lograr una transformación duradera. Contexto más amplio de la erudición bíblica católica. Para apreciar la importancia de las opiniones del Papa Francisco sobre la Biblia, es crucial considerarlas dentro del marco más amplio de la erudición bíblica católica, especialmente tras el Concilio Vaticano II. Entre 1962 y 1965, el Concilio Vaticano II produjo una profunda transformación en el enfoque de la Iglesia Católica sobre las Escrituras. Dio paso a una nueva perspectiva que adoptó nuevos métodos interpretativos y promovió una mayor implicación en los estudios bíblicos contemporáneos. Este cambio allanó el camino para un enfoque más dinámico e intelectualmente comprometido de la comprensión de la Biblia. Desde el Concilio Vaticano II, los estudios bíblicos católicos se han caracterizado por la creciente importancia de los métodos histórico-críticos. Estos métodos pretenden investigar los contextos históricos y culturales en los que se produjeron los textos bíblicos. Los eruditos que emplean el análisis histórico-crítico examinan factores como el lenguaje, la autoría, el género y el trasfondo cultural para arrojar luz sobre las intenciones y los significados originales de las Escrituras. La adopción de métodos histórico-críticos ha enriquecido la erudición bíblica católica al desvelar los diversos contextos en los que se escribieron los textos bíblicos. Esto ha llevado a una comprensión más profunda de los matices y complejidades presentes en las Escrituras, desafiando las interpretaciones simplistas y fomentando una apreciación más matizada de sus mensajes. Enfoques críticos históricos. Un aspecto fascinante de esta exploración es el examen de los intrincados procesos por los que surgió la Biblia. Los eruditos han estudiado detenidamente cómo se transmitían las tradiciones orales de generación en generación y cómo acababan tomando forma de texto. También han estudiado los procesos de redacción o edición que dieron forma al contenido de la Biblia y el modo en que se canonizó. Sin embargo, el uso de estos métodos histórico-críticos no ha estado exento de desafíos y debates en el seno de la Iglesia. Han surgido diversas perspectivas, lo que ha provocado tensiones ocasionales entre tradicionalistas y progresistas. Los tradicionalistas, a menudo en el lado más conservador, expresan su preocupación por que estos enfoques puedan disminuir la autoridad e inspiración divinas de la Biblia. Temen que,
Al centrarse tanto en el contexto histórico y cultural, la Biblia pierda su significado espiritual y universal. A algunos les preocupa que un énfasis excesivo en el contexto pueda dar lugar a una interpretación subjetiva y relativista de la Biblia, que podría socavar las enseñanzas doctrinales establecidas por la Iglesia. Los progresistas consideran que los métodos histórico-críticos son herramientas poderosas que profundizan nuestra comprensión de la Biblia y de su profundo mensaje. Al examinar el texto en su contexto cultural e histórico original, podemos comprender mejor las verdades espirituales y morales intemporales que transmite. Estos enfoques reconocen que la Biblia, aunque de inspiración divina, es también un producto de sus autores humanos y del entorno cultural concreto en el que fue escrita. Comprender estos factores contextuales nos ayuda a apreciar las ricas capas de significado de la Biblia y los valores universales que defiende. Por otra parte, los conservadores temen que una excesiva atención al contexto histórico y cultural pueda socavar la autoridad divina de la Biblia. Temen que hacer hincapié en la relatividad cultural del texto pueda conducir a una interpretación subjetiva que ignore las verdades objetivas que contiene. Esta tensión entre conservadores y progresistas a veces se traslada a controversias y debates en el seno de la Iglesia, cuando estudiosos, teólogos y creyentes luchan por interpretar la Biblia de una manera auténtica y significativa. Un episodio significativo en esta conversación en curso fue la recepción del documento de 2002, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, por la Pontificia Comisión Bíblica. Crítica textual. Estos enfoques tratan de entender la Biblia en su contexto histórico y cultural original. Todo ello es posible gracias a herramientas como la crítica textual, la crítica de la forma y la crítica de la redacción, que examinan la composición y el significado del texto. Aunque en un principio la Iglesia se mostró escéptica por temor a que pudieran socavar la inspiración y autoridad divinas de la Biblia, el Concilio Vaticano II animó a los eruditos católicos a utilizar estos métodos con discernimiento y fidelidad. El documento conciliar sobre la revelación divina, conocido como Dei Verbum, afirma la importancia de estudiar las Biblias, los autores humanos y las circunstancias históricas en las que escribieron. Sin embargo, este reconocimiento no disminuye la primacía última de la autoría divina. La crítica textual permite a los eruditos analizar meticulosamente manuscritos y versiones antiguas de la Biblia para establecer el texto más exacto y fiable. La crítica de la forma de traducción se centra en identificar y estudiar las formas y géneros literarios específicos presentes en la Biblia. Al reconocer estas formas distintivas, como los salmos, los proverbios, las parábolas y las narraciones históricas, los eruditos se hacen una idea de cómo los autores pretendían transmitir sus mensajes. La crítica de la redacción examina los procesos editoriales y las decisiones tomadas por los autores o editores de los textos bíblicos. Al identificar diferencias, adiciones o modificaciones en el texto, los estudiosos pueden explorar las intenciones teológicas e históricas que subyacen a esas decisiones editoriales. La aplicación de estos métodos críticos no socava la autoridad ni la inspiración divina de la Biblia. Por el contrario, proporcionan una comprensión más profunda del aspecto humano y del contexto cultural en el que se escribieron los textos, enriqueciendo así nuestra interpretación del mensaje de Dios. En los años posteriores al Concilio Vaticano II, los biblistas católicos se han adentrado en el ámbito de los enfoques histórico-críticos, que han influido notablemente en su erudición. Estos enfoques pretenden situar la Biblia en su contexto antiguo, explorando las conexiones e influencias de otros escritos y religiones antiguas que prevalecían en Oriente Próximo y el mundo grecorromano. Este documento buscaba un equilibrio entre las perspectivas progresista y conservadora, al tiempo que afirmaba el valor de los métodos histórico-críticos. En él, se pedía un enfoque de las escrituras que integrara tanto los conocimientos académicos obtenidos con estos métodos como la interpretación espiritual basada en la tradición viva de la Iglesia y el sensus fidelium,
o el sentido de los fieles. Ahora que sabemos que el Papa Francisco revela la sorprendente verdad sobre Jesús, ¿se han preguntado alguna vez de dónde proceden sus afirmaciones? No cabe duda de que el enfoque transformador de la fe del Papa Francisco le ha convertido en una figura muy querida entre los católicos y las personas de diversos orígenes religiosos por igual. Desde que asumió su papel como Papa en 2013, el Papa Francisco ha hecho muchas declaraciones audaces con respecto a la Iglesia, pero sus últimas revelaciones sobre Jesús han suscitado muchas controversias y críticas. Esto lleva a la pregunta: ¿qué es exactamente lo que no sabemos acerca de Jesús? Quizás haya algo que las Escrituras no nos han revelado sobre Jesús. Háganos saber su opinión en la sección de comentarios a continuación, mientras continuamos con este vídeo. Comparaciones con otros líderes cristianos. La aproximación del Papa Francisco a la Biblia y su énfasis en la humanidad de Jesús han suscitado curiosas comparaciones con otros líderes cristianos. Estas comparaciones se extienden más allá de los límites de la Iglesia Católica, resonando con tendencias más amplias en la teología contemporánea y la interpretación bíblica. Un punto de comparación es la perspectiva de los protestantes tradicionales, especialmente los influidos por la teología liberal y progresista. Para muchos eruditos y líderes protestantes, el énfasis en la dimensión humana de las Escrituras ha sido un enfoque de larga data. Sostienen que entender la Biblia exige reconocerla como una colección de textos moldeados por los contextos históricos y culturales de sus autores. Dicen que es muy importante entender la Biblia pensando en lo que está sucediendo ahora. Eso significa fijarse en cosas como la justicia, tratar a todos por igual y cuidar el medio ambiente. El Papa Francisco también lo cree. Cree que la Biblia está viva y tiene mucho que decir sobre lo que ocurre hoy. Y no solo los católicos piensan así. Muchos protestantes también creen que la Biblia es relevante hoy en día. La consideran un libro que puede ayudarnos a afrontar los problemas actuales. Cuando el Papa Francisco habla de ayudar a los pobres y a quienes son tratados injustamente, está siguiendo una tradición del protestantismo llamada Evangelio Social. Controversias. Esta tradición consiste en utilizar las ideas cristianas para hacer las cosas más justas para todos. Así que cuando el Papa Francisco habla de estas cosas, no solo se dirige a los católicos, sino a cualquier persona que se preocupe por la justicia y la igualdad. Mientras tanto, las creencias de Francisco han provocado bastante controversia entre algunos protestantes evangélicos. Estos protestantes en particular tienen una visión más rígida y absoluta de las Escrituras, creyendo que están divinamente inspiradas y son completamente infalibles. Insisten en que siempre debe tomarse al pie de la letra y guiar impecablemente nuestra fe y nuestras acciones. Lo que les preocupa es que Francisco se centre en el aspecto humano de las Escrituras, lo que podría debilitar su autoridad. Temen que, al destacar la participación humana en la redacción e interpretación de la Biblia, pueda provocar un peligroso giro hacia el relativismo y la subjetividad. En otras palabras, les preocupaba que la gente empezara a interpretar la Biblia de un modo que se ajustara a sus propias preferencias y creencias personales, en lugar de adherirse a una comprensión objetiva. Sin embargo, es importante señalar que, incluso dentro del evangelicalismo, está cobrando impulso un movimiento que adopta perspectivas más progresistas y moderadas. Estas voces están abiertas a la exploración de métodos histórico-críticos para estudiar las Escrituras e interpretarlas en el contexto de su época y cultura. 50 líderes como Jim Wallace y Tony Campolo ejemplifican este enfoque progresista y moderado. Se esfuerzan por combinar su fe evangélica con un firme compromiso con la justicia social. También abogan por un enfoque más matizado de la comprensión de la Biblia, reconociendo que sus enseñanzas deben examinarse a la luz de las circunstancias actuales. Además de las comparaciones con los líderes protestantes, el punto de vista de Francisco sobre la Biblia coincide con la evolución de la teología moderna y los estudios bíblicos. En las últimas décadas, se ha producido un cambio notable hacia el reconocimiento de la importancia de los enfoques contextuales y liberacionistas de las Escrituras.
Estos enfoques pretenden entender la Biblia desde el punto de vista de los pobres, los oprimidos y los marginados. Estudiosos de renombre como Gustavo Gutiérrez y Elizabeth Schussler Fiorenza han sostenido que la Biblia no debe verse como un texto atemporal y abstracto. Por el contrario, sostienen que es un mensaje vibrante y dinámico que aborda directamente las luchas y aspiraciones cotidianas del pueblo de Dios. Impacto en los fieles y en el futuro del catolicismo. El Papa Francisco ha suscitado diversas reacciones entre los católicos de a pie con sus polémicos comentarios sobre la Biblia y su énfasis en la humanidad de Jesús. Estas respuestas muestran el amplio espectro de creencias y prácticas que existen dentro de la Iglesia Católica. Mientras que algunos han acogido su perspectiva como un cambio bienvenido, otros han levantado las cejas o incluso han dado la voz de alarma, considerándolo un alejamiento de la doctrina católica tradicional. En cambio, muchos católicos progresistas y moderados han encontrado consuelo e inspiración en los puntos de vista de Francisco. Admiran sus esfuerzos por fomentar una iglesia más inclusiva, empática y en sintonía con la sociedad. Perciben su interpretación de las Escrituras como parte de un plan más amplio, destinado a rejuvenecer y reformar la iglesia. Algunos han llegado a elogiarle como un papa innovador, que está ampliando los límites de la iglesia, instándola a abrazar su vocación profética y su compromiso con la justicia y la solidaridad. Sin embargo, las audaces declaraciones del Papa Francisco sobre la Biblia no solo han despertado admiración, sino que también han desatado las críticas de los católicos más conservadores dentro de la Iglesia. Preocupa el riesgo de que debilite las doctrinas fundamentales y las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Algunos críticos sostienen que su énfasis en los aspectos humanos de las Escrituras, al tiempo que subraya su inspiración divina, puede llevar a la confusión y la división entre los creyentes. Les preocupa que este enfoque pueda proporcionar munición a los detractores que buscan socavar la autoridad moral de la Iglesia. El núcleo del debate radica en la creencia de que, al destacar el lado humano de las Escrituras, Francisco puede estar allanando el camino para una interpretación más subjetiva y relativa de la fe. Los críticos temen que este enfoque pueda erosionar la unidad y la identidad que la Iglesia ha defendido durante tanto tiempo. A pesar de estos desacuerdos, la perspectiva de Francisco sobre la Biblia tiene un impacto notable en la comunidad católica, especialmente entre los católicos más jóvenes. Muchos jóvenes han encontrado inspiración en su mensaje de compasión, inclusión y compromiso con la justicia social. Ven al Papa como un faro de una forma de fe más genuina e implicada que resuena con sus valores y aspiraciones a un mundo mejor. Buscan enfoques que resuenen con sus propias experiencias y aborden sus preocupaciones. En lugar de limitarse a los marcos doctrinales tradicionales, este movimiento creciente refleja el deseo de una fe más aplicable a las complejidades del mundo moderno. A medida que estos católicos profundizan en una lectura de la Biblia más contextualizada e históricamente informada, se abre la posibilidad de cambios significativos en la teología y la práctica católicas. Al adoptar una perspectiva que tenga en cuenta las dimensiones sociales y éticas de la fe, esperan explorar un enfoque más integrador y compasivo de las enseñanzas de las Escrituras. Esta perspectiva en evolución también puede dar paso a un enfoque más dialogante y abierto de las cuestiones doctrinales, fomentando un compromiso más profundo con las complejidades de la fe. En lugar de aferrarse a respuestas fijas, se hace hincapié en la exploración y el discernimiento continuos de lo que significa vivir la propia fe en el mundo actual. Además, esta reimaginación del papel de las Escrituras puede reavivar la misión profética de la Iglesia. Inspirados por las enseñanzas de las Escrituras, los católicos están llamados a afrontar retos urgentes como la pobreza, la injusticia y la degradación medioambiental. Ven la Biblia no solo como una fuente estática de sabiduría, sino como una guía viva y relevante que les obliga a actuar en respuesta a estos problemas acuciantes. Gracias por ver este video.